Si quisiéramos hacer esto una clase de derecho constitucional aburrido, nos pondríamos aquí a analizar todas las teorías sobre el origen del poder constituyente, ¿no? Y como no queremos eso, solo les comento la que ha sido más aceptada por la doctrina, ¿no? La posición del abate Manuel Sieyès, quien ya en 1788, en un libro ¿Qué es el tercer Estado?, planteaba la necesaria separación entre el poder constituido, es decir, quienes ejercen las funciones dentro del Estado, y el poder constituyente, ¿no? Poder constituyente que puede entenderse como la facultad de una sociedad organizada de darse su propio ordenamiento jurídico, su propio marco normativo, ¿no? Cuando tú analizas esas teorías del poder constituyente y sobre todo el abate Manuel Sieyès, él plantea que todo proceso constituyente pasa por diferentes etapas, ¿ya? La etapa de crisis del sistema vigente y sobre todo la etapa donde se produce el máximo nivel de conciencia entre la comunidad organizada sobre la necesidad de darse un nuevo ordenamiento jurídico, ¿no? Insisto, hay una primera fase de desgaste de las normas existentes y luego un punto donde llega el supremo nivel de conciencia sobre la necesidad de un nuevo ordenamiento jurídico. Esa segunda fase es lo que se denomina en esa teoría como el momento constituyente. El momento constituyente es cuando la sociedad, insisto, llega al máximo nivel de conciencia sobre la necesidad de darse un nuevo ordenamiento jurídico venezolano. Sí. Tarea interesante tratar de reflexionar cuál pudiera ser en nuestra historia el momento constituyente de 1999. ¿Sí? ¿Cuál fue el momento donde nuestra sociedad llegó al máximo de conciencia sobre el agotamiento del viejo sistema y sobre la necesidad de darse un nuevo ordenamiento jurídico, ¿no? Cuando uno hace esa pregunta, algunos plantean, bueno, cuando la elección del presidente de la República, lo ponen por allá en el 99. Si les preguntas a otro, te dicen el 4 de febrero de 1992. Pero cuando les preguntas a otro, y de ahí yo me sumo, tienes que reflexionar sobre los hechos del Caracazo, ¿no? O sea, el Caracazo como la expresión, el punto de expresión, la máxima expresión del agotamiento del sistema político venezolano, ¿no? El cenit del agotamiento del sistema político venezolano. Tanto es así que ese es el momento constituyente venezolano que el sistema reaccionó al Caracazo intentando colocar correctivos que permitieran mantener el orden actual y detener ese nivel de conciencia que crecía más sobre la necesidad de transformar radicalmente el ordenamiento jurídico, ¿no? Les decíamos la semana pasada que algo así, como pasó en Europa cuando veían que el sistema de democracia liberal empezaba a agotarse y ante el temor del avance de un proceso de transformación radical de las estructuras, como el que había ocurrido con los soviéticos, etcétera, se decidió hacer algunas concesiones para garantizar la subsistencia de las relaciones de poder. En Venezuela también ocurrió. Dicen que apenas terminado el Caracazo, el 6 de junio de 1989, se nombra una comisión bicameral para la enmienda constitucional. El sistema reacciona y dice, sí, es probable que el sistema político tenga algunas deficiencias. Por supuesto, no aceptaba que el sistema estaba agotado, aceptaba que el sistema tenía algunas deficiencias y que era necesario hacer unos pequeños correctivos. Porque cuando plantean una enmienda como respuesta,
es para hacer pequeños correctivos a la Constitución, ¿no? Recordando que la enmienda es solo para modificar uno o varios artículos del texto constitucional sin afectar su contenido fundamental, ¿no? Y le encomiendan entonces a Rafael Caldera, ¿verdad?, presidir esa comisión bicameral, acuérdense, el Senado y la Cámara de Diputados, para estudiar qué era necesario modificar en la Constitución. Bueno, fue tanta la lista de cosas que era necesario modificar que la comisión terminó convenciéndose que no era posible una enmienda, que era necesaria una reforma constitucional. Y ese es el informe que se presenta, ¿no? Pero entonces ya al Caracazo y al trabajo de esa comisión bicameral se sumó también la influencia del proceso constituyente colombiano de 1991, ¿no?, como un factor que va incrementando cada vez más la necesidad y abriendo el camino hacia la transformación total y radical de las estructuras, ¿no? Ya de esto hay que cambiarlo, de 1989, ya empiezan a surgir fórmulas para hacer ese cambio que se plantea, y es la Asamblea Nacional Constituyente. Por eso, el manifiesto del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, ¿verdad?, uno de sus elementos centrales es la convocatoria de un referéndum para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Intento un poco hacer un recuento histórico para que podamos caer en contexto de la modificación de nuestra Constitución. Bueno, el sistema reacciona, por supuesto. El sistema reacciona e intenta ponerle límites a esa voluntad mayoritaria de avanzar hacia una Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y empiezan los debates jurídicos, pero con una alta carga política, ¿no? Por ejemplo, la comisión bicameral, esa que les mencionaba, que presidía el doctor Caldera, planteaba que no era posible esa propuesta del MBR, Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. No era posible. Que era necesario primero modificar la Constitución para incorporar la figura de la constituyente y de allí, a partir de allí, empezar a recorrer todo el procedimiento legal para modificar la Constitución, ¿no? Había otro grupo donde hay actores como Brewer Caría y Álvarez Paz, eran los más emblemáticos de ese sector, que coincidían en que tampoco era posible ser una constituyente, que primero había que reformar igual la Constitución, pero que inmediatamente se podía convocar a la Asamblea. La diferencia entre ambas posiciones es que uno decía, una vez que lo incorporemos hay que hacer todo el mecanismo constitucional. Y dice, hay que recoger firmas, hay que recoger las firmas, hay que validarlas, hay que validarlas, etc. Y los otros planteaban que una vez incorporado, inmediatamente se convocara al referendo constituyente, ¿no? Y por otra parte, estaba lo que en su momento se denominó el Frente Patriótico y el Movimiento Bolivariano Revolucionario, que decían, no, una Asamblea Nacional Constituyente de carácter originario, no es necesaria ninguna modificación de la Constitución. El debate se planteaba fundamentalmente sobre tres temas. El primero es que la Constitución del 61 solo contemplaba dos mecanismos de modificación de la Constitución. La enmienda, ¿verdad?, que es para modificar uno o varios artículos sin alterar la estructura fundamental, y el otro mecanismo es el de la reforma. Igual para modificar varios artículos, pero que no afecten la estructura de los principios fundamentales de la Constitución. Y además la Constitución del 61, y era el segundo obstáculo, tenía un artículo, que es el artículo 250, que fue lo que se denominó la cláusula eterna. Cláusula eterna. Ese artículo decía, palabras más o palabras menos,
esta Constitución no perderá su vigencia si dejara de observarse por algún mecanismo no expresamente previsto en ella. O sea, la Constitución decía, si no es a través de una reforma o una enmienda, yo sigo manteniendo vigencia. Por eso es que hace algún tiempo, yo creo que ya abandonaron esa tesis, pero había gente que todavía sostenía, ahorita, que la Constitución del 61 seguía vigente, aplicando ese artículo 250 que decía que esa Constitución no perdía su vigencia si no se modificaba a través de esos mecanismos, ¿no? Entonces, amparándose en ese tema de la cláusula eterna, se plantea, mira, la constituyente no aparece aquí. La única vía que hay es incorporar a la constituyente a la Constitución y así salvamos el escollo del artículo 250. Pero en cambio la otra posición decía, ya va, el artículo 4 de la Constitución decía, la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio a través de los órganos del poder público. Palabras más, palabras menos. Invocando que la soberanía reside en el pueblo, es posible convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, convocar al poder constituyente originario. Bueno, el tema tuvo que ser resuelto por una importante decisión de la Corte Suprema de Justicia de su momento, con ponencia del doctor Humberto Larroche. La sentencia fue del 19 de enero de 1999. Y en esa sentencia se hace el debate entre la soberanía popular y la supremacía de la Constitución. Es decir, se contrapone el artículo 4 de la Constitución con el artículo 250 de esa misma norma, ¿no? Hay una sentencia posterior de Cecilia, pero la sentencia clave aquí es esta de Humberto Larroche del 19 de enero, ¿no? Porque este es un recurso que se había intentado contra la posibilidad de que el presidente convocara un referéndum para la Asamblea Nacional Constituyente. Y se decía, mira, eso no se puede convocar, porque eso no está previsto en la Constitución, y además, en nuestro país no existe ese referéndum para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Entonces, uno de los argumentos que toma esa decisión de la Corte Suprema de Justicia es decir, efectivamente, por encima de la propia Constitución está la soberanía popular, el poder constituyente. Las normas constitucionales solo limitan al poder constituido, pero nunca pueden limitar, nunca pueden ser un freno para la voluntad del poder constituyente, ¿no? Y otro tema que es bien interesante, que tomó esa sentencia, insisto, hizo prevalecer la soberanía popular por encima del artículo ese 250 que les mencionaba, ¿no? Pero además ratificó o abrió la puerta al reconocimiento del derecho a la participación que no estaba previsto expresamente en esa Constitución a través de lo que se conoce como la cláusula abierta. Me explico. Se decía que eso del referéndum, eso no estaba previsto en la Constitución. Efectivamente no estaba previsto. El referéndum solo estaba previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, 181. Pero se dijo allí, se recurrió a una norma de esa Constitución, que la del 99 también la tiene, que es lo que se conoce como la cláusula abierta, que dice el reconocimiento de los derechos realizados en esta Constitución
no menoscaba el ejercicio de otros que siendo inherentes a la persona humana no aparezcan expresamente aquí reconocidos. Cuando la Constitución dice, además de los derechos que están aquí escritos, tú tienes todos aquellos que sean inherentes a la persona humana, independientemente de que no estén escritos taxativamente, ¿no? A través de esa cláusula, esa sentencia de la Sala, estoy en este momento darle vuelta a la cabeza para acordarme, pero en esa decisión se dice que ese derecho de la gente a participar y decidir su destino, me explico, a través de un referendo, es un derecho inherente a la persona humana y que por tanto a través de esa cláusula abierta forma parte de los derechos que están reconocidos por esa Constitución a todas las personas, ¿no? Bajo esos dos grandes argumentos, el de que la soberanía popular está por encima de la propia Constitución y de que el derecho a la participación es un derecho humano inherente a todas las personas, se viabiliza la convocatoria al referéndum para la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Insisto, esta es solamente una de las diversas sentencias que se produjeron en ese momento. Luego vino todo el debate sobre quién debía definir las bases comiciales, quién debía definir cómo se convocaba a la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Porque si tú reflexionas sobre el tema y lo analizas desde el punto de vista histórico, te das cuenta que toda la intención de quienes se oponían a la convocatoria del referéndum era para intentar hacer un control de daños, ¿no? Como se suele usar en términos navieros, ¿no? Un control de daños, es decir, está bien, yo no puedo impedir que se convoque la constituyente, pero si yo obligo a que se meta en la Constitución, yo ahí puedo ponerle límite. ¿Me explico? Puedo decir que no puede cambiar, que sí puede cambiar, cómo se escoge, cómo no se escoge. Esa era fundamentalmente un poco la intención, ¿no? Poder controlar, ponerle límites a ese poder constituyente, ¿no? Tema que por supuesto da para mucho debate, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en estos días analizábamos y discutíamos el caso de Bolivia, que ellos allá se les ocurrió la brillante idea, creyendo que eso era súper democrático, de decir que el proyecto de constitución tenía que ser aprobado por las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Las 2/3 partes de los constituyentistas tenían que aprobar el proyecto de constitución antes de someterlo a referéndum. Bueno, eso que se planteó como un ejercicio de máxima democracia resultó siendo lo más antidemocrático del mundo, porque ese tercio, o un poco más de un tercio, que es la minoría, es la que decía, bueno, si no pones esto de esta forma, no se va a aprobar nunca, aquí estaremos todo el tiempo que tengamos que estar, pero nunca se va a poder aprobar el texto de la Constitución, ¿no? Entonces se le reconoció a ese pequeño grupo una serie de poderes que obligaron a renunciar a muchas conquistas en el marco de ese proceso nacional, en ese proceso constituyente en ese caso, ¿no? Como les digo, en nuestro país no fue tampoco sencillo. Las bases de la convocatoria de la constituyente fueron en algún momento anuladas, algunas de las preguntas tuvieron que ser reformuladas. Pero al final se logró convocar la Asamblea Nacional Constituyente. Esa asamblea, por supuesto, tuvo una jornada de trabajo muy intensa, pero yo quiero sobre todo ahora detenerme en cómo ese proceso culminó con esta Constitución que tenemos ahora, ¿no? Y particularmente
con el artículo 2, que define los valores superiores, ¿no? Entonces, tenemos un proceso constituyente que estuvo sometido a mucho debate, a mucha discusión, a muchos factores, y que produjo la Constitución que tenemos, ¿no? Lo cual es importante conocerlo y analizarlo para entender un poco la Constitución que tenemos. Porque la Constitución que tenemos no se aprobó en 2011. Estoy seguro que si hubiese aprobado en 2011, no tuviera muchas cosas de las que tiene y tuviera muchas otras cosas que no tiene en ese momento. Entonces, esa Constitución responde a un momento político e histórico determinado, ¿no? De allí un poco que se plantea la tesis de que este proceso está en una constituyente permanente, proceso constituyente permanente, ¿no? Entonces, tenemos el artículo 2 de la Constitución, ¿no? El artículo 2 de la Constitución, que por primera vez en la historia constitucional del país asume la figura de los valores superiores. No es una innovación venezolana. La Constitución española del 78 ya asume la bandera de los valores superiores. La Constitución chilena del 80 también consagra figuras de valores superiores, como ustedes lo podrán haber visto en la lectura que les recomendé para esta clase, ¿no? ¿Qué es importante de ese artículo? Que la Constitución asume una serie de valores superiores. Pero uno se pregunta, ¿qué es eso de valores superiores? ¿Qué es un valor? ¿Quién se atreve? Para un discurso. ¿Qué es un valor? Porque si hay valores superiores, significa que hay valores inferiores. Son aquellos atributos inmanentes que están, por supuesto, y forman parte de la esencia de la persona como tal y evidentemente del colectivo, ¿ok? Y que son innegociables de todo punto de vista. Evidentemente que entra allí los derechos humanos y otros valores, por supuesto, que por su esencia forman parte de nosotros como personas y que en todo momento están muy por encima incluso de los mismos derechos de adquisición de bienes y otros, por supuesto, derechos que están allí. O sea, son de supremacía superior. Yo creo que es como la guía ideológica, política, los principios básicos porque se va a regir o una persona o un Estado. Sí, pareciera que de la serie de esos atributos que puedan existir en una sociedad, el constituyente escoge algunos que considere indispensables para el modelo de sociedad que plantea y le da el rango de valores superiores, ¿no? Que como vamos a ver en unos minutos, no es simplemente una declaración simbólica de darle ese carácter de valor superior, sino que tiene unas implicaciones para todo nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, el artículo 2 nuestro dice: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Cuando ustedes comparan, a partir del artículo, con esas constituciones de España y de Chile, ven que la mayoría de los valores son concurrentes. Sin embargo, ellos tienen uno allá en su constitución que nosotros no tenemos, y es el tema de la dignidad. La Constitución española, la Constitución chilena asumen la dignidad como un valor superior. Nosotros no lo hacemos expresamente.
yo lo pregunto para la reflexión, ¿será que para nuestro constituyente la dignidad no es un valor superior o está planteado de una manera distinta en nuestro texto constitucional? A ver, ¿cómo lo ven? Así es. Si bien hay un reconocimiento expreso de la dignidad como unos derechos, yo comparto esa tesis de que nosotros lo asumimos con el nombre de preeminencia de los derechos humanos, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es la dignidad? En el fondo, ¿qué es la dignidad como valor? La posibilidad de tener una vida donde tú disfrutes plenamente de todos los derechos que le han sido reconocidos al individuo o que son inherentes a su condición, dependiendo si tú te paras en la posición positivista o naturalista del tema del derecho, ¿no? Entonces, a pesar de que la dignidad no es un valor expresamente reconocido, sí se deriva de el valor de preeminencia de los derechos humanos, ¿no? Yo le decía que ese artículo, creo que lo decía la semana pasada, ajá. Bien, interesante ese comentario, ¿no? Les decía que esos valores superiores es lo que tú pudieras considerar como el artículo más, desde mi óptica, el artículo más importante dentro del texto constitucional. Y lo digo ¿por qué? Porque esos valores superiores son los que orientan la actuación del Estado. Es decir, se reconocen fundamentalmente tres grandes funciones de los valores superiores, tres grandes funciones. Uno, una función teleológica, es decir, definir cuáles son los fines que el Estado debe perseguir. Si yo digo que mi valor superior es la justicia, toda la actuación del Estado, todas las leyes, todas las normas tienen que estar dirigidas a conseguir la justicia. Igual la solidaridad, igual la libertad, igual la preeminencia de los derechos humanos, ¿no? Toda política pública tiene que estar dirigida a conseguir esos fines superiores. La otra función que tiene es una función de instrumento de interpretación de la Constitución, ¿verdad? Todas las normas constitucionales están sujetas a interpretación, y más si entre abogados. Los abogados somos especialistas a un mismo artículo que todo el mundo lo ve clarito, conseguirle 2, 3, 4 y 5 interpretaciones, ¿no? Pero los valores superiores son el patrón para la interpretación de la Constitución. Es decir, si un artículo de la Constitución tiene 2 interpretaciones, tiene que prevalecer aquella que se corresponda más con los valores superiores que están reconocidos en nuestra Constitución, ¿no? Y la otra gran función que tiene es la función de control de la constitucionalidad. Control de la constitucionalidad. No solo de las normas,
sino también de los actos de los particulares y también de las autoridades del poder público. Es decir, todo acto del poder público o todo acto de los particulares que contradiga los valores superiores es nulo, es inconstitucional. Inclusive, bueno, hay casos, creo que ya lo veíamos, el caso de los créditos indexados es un ejemplo claro, solo como agarrándose del artículo 2 se construye todo un argumento para desmontar una práctica financiera que existió en nuestro país durante muchísimo tiempo, ¿no? Solo basándonos en esos valores superiores se pudieron materializar mucho de los casos que yo les mencionaba en la clase pasada. Es decir, toda actuación que vaya contra esos valores superiores es contraria a nuestro texto constitucional, ¿no? De esos valores, además de esos tres fines que les comenté, se derivan además los principios constitucionales, ¿verdad? Que son normas que concretizan ese valor superior. Por ejemplo, yo cuando digo que la vida es un valor superior, eso lo materializo en un principio, en el artículo 43, que dice, el derecho a la vida es inviolable. Cuando yo digo que la libertad es mi valor superior, eso lo traduzco luego en un principio que la libertad personal es inviolable. Nadie podrá ser detenido sino por orden judicial en caso de flagrancia. Y cuando yo hago una detención ilegal, no solamente estoy contrariando al artículo 44 de la Constitución, sino que estoy contrariando un valor superior del ordenamiento jurídico venezolano como lo es la libertad. Cuando yo digo que la justicia es un valor superior, eso lo traduzco en un principio, que el Estado debe garantizar una justicia imparcial, accesible, etcétera, sin formalismo para todas las personas, ¿no? O sea, hay una relación estrecha entre valores superiores y principios. Los principios como elemento de derivación de los valores superiores, ¿no? El otro tema que plantea esa discusión es cómo deben interpretarse esos valores superiores, ¿no? Si es posible tomar con una pinza un valor y utilizarlo para justificar o para negar una posibilidad determinada. Por ejemplo, pongo un debate polémico. Cuando tú vas a discutir sobre la despenalización del aborto, ¿ya? Alguien puede pretender pararse y decir, compañero, eso no es posible, porque la Constitución en su artículo 2 reconoce a la vida como un valor superior, y de ahí no lo saca nadie. ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿O los valores superiores tienen que interpretarse en su conjunto? Así como la vida es un valor superior, la preeminencia de los derechos humanos es otro valor superior. Y yo debo reconocer también el derecho a la persona a decidir libremente sobre su cuerpo, partiendo libre de ese movimiento de la personalidad. Es una discusión, ¿no?
Sí, ese es el tema específico del aborto, pero sigue planteada la discusión sobre si es un valor superior o deben ser ese artículo interpretado en su conjunto de una manera que permita la coexistencia de todos los valores que están allí reconocidos, o hay algunos que pueden imponerse por encima de otros. Porque si yo digo que, por ejemplo, la libertad es un valor, alguien pudiera agarrarse a una interpretación de la libertad económica. ¿Me explico? Porque no lo circunscribe a libertad personal. Te dice, si la libertad económica es un valor superior, toda medida que tú adoptes para limitar mi libertad económica está atentando contra un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Podría plantearse también el caso que se dio con el productor Brito, con respecto a lo que tenía que ver con el caso que se dio con el productor Brito, que él insistía, él y su familia insistían que él tenía derecho a la manifestación y tenía libertad para poder manifestarse, pero sin embargo el Estado tenía que garantizarle la vida. O sea que la única forma que estuviese disfrutando de los derechos es precisamente garantizarle su derecho a la vida, porque es de alguna manera un derecho. Exacto. Él pudiera agarrarse la bandera de la preeminencia de los derechos humanos para decir que su derecho a la protesta nadie se lo podía coartar en ningún momento. Y un poco tú das la respuesta. Yo soy de los que piensa que ese artículo debe ser interpretado en su conjunto. O sea, no es posible fraccionarlo para conseguir o para justificar posiciones que menoscaben otros valores superiores que están reconocidos en la Constitución. Es decir, yo haciendo valer la libertad no puedo afectar la solidaridad. Yo haciendo valer la libertad no puedo soslayar, no sé, digamos, la vida, etcétera. Todos esos valores tienen que ser interpretados como un bloque que controla, como les digo, la constitucionalidad de nuestro texto fundamental, ¿no? Entonces, ese artículo es clave al momento de, como les digo, construir política pública. Es clave al momento de construir política pública, porque como lo decíamos hace un rato, primero fija las pautas. Y segundo te dice qué es lo que no puedes hacer. O sea, te dice qué es lo que debes hacer y al mismo tiempo te dice qué es lo que no puedes hacer. Porque la política debe dirigirse a conseguir que esos valores se materialicen y debe abstenerse de cualquier medida que atente contra ellos, ¿no? Entonces son un elemento clave para definir, por ejemplo, una política, que es el tema que más nos convoca, una política de seguridad, por ejemplo. Una política de seguridad debe construirse a partir de la decisión del constituyente de reconocer la libertad, por ejemplo, como un valor superior, ¿no? Al reconocer la vida como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Y ese es un asunto que es bastante complejo. Creo que es más complejo aún en las circunstancias actuales. Más complejo aún en las circunstancias actuales. Porque te obliga a repensar, por ejemplo, cómo tú utilizas esa facultad del Estado para castigar a los sujetos, ¿no? Porque el Estado de Derecho liberal, la limitación principal que le pone el jus puniendi o a la facultad del Estado de castigar es, ¿cuál? Principio de legalidad. Toda actuación en ejercicio del poder punitivo del Estado debe estar amparada en una ley que defina la conducta y defina
la sanción que se le pueda imponer, ¿no? Pero en cambio, el Estado democrático y social, de derecho y de justicia, plantea, creo yo, limitaciones adicionales a ese ejercicio de la facultad del Estado para castigar. Por ejemplo, el límite de utilidad, o sea, la utilidad de la intervención penal en este caso, ¿no? El sistema solo se legitima desde un Estado social, solo se legitima para la protección del colectivo, ¿verdad? Y solo se legitima si es útil para ese objetivo. Si una política no es útil para conseguir el objetivo que se plantea, no tiene cabida dentro de un ejercicio del ius puniendi en un Estado social. Es decir, si la sanción penal de una determinada conducta no es útil para evitar que esa conducta se produzca o aumente, no se justifica la sanción penal dentro de un sistema de Estado social, ¿no? Otro gran límite que se reconoce a esa facultad del Estado de castigar dentro de un Estado social es el de subsidiariedad del sistema y su carácter fragmentario. ¿Qué decimos con subsidiariedad? Que el ejercicio de la facultad punitiva del Estado tiene que ser la última instancia, la última medida, la última opción que tiene para el Estado para el ejercicio o para reprimir, digamos así, conductas que atentan contra bienes en la sociedad. Deben privilegiarse medidas de carácter social, la política social, deben privilegiarse medidas de carácter administrativo por encima de la sanción penal. Y lo de carácter fragmentario se reconoce o se vincula con que el sistema no puede y tiene que reconocer que no es capaz de perseguir todas las conductas que se producen en una sociedad, sino que tiene que privilegiar a través de la persecución penal aquellas conductas que son verdaderamente merecedoras de la persecución penal por parte del Estado, ¿no? Lo cual se vincula mucho con un tercer límite, que es el de exclusiva protección de bienes jurídicos, ¿no? Un sistema o el ejercicio del poder punitivo del Estado en un sistema de Estado social, de derecho y de justicia, solo se legitima si está construido para proteger bienes jurídicos que son considerados importantes en nuestra sociedad. Bueno, sobre ese tema podemos hacer un análisis del Código Penal venezolano y yo creo que más de la mitad de los artículos se quedan fuera de esa protección de bienes jurídicos protegidos o bienes jurídicos de importancia dentro de nuestra sociedad. Nosotros mantenemos delitos como el rapto con promesa matrimonial, por ejemplo, sin entrar a discutir el tema, bueno, es el rapto, sin entrar a discutir el tema del adulterio, ¿no? ¿Ah? Bueno, el código sanciona si al que se lleva a una mujer bajo el engaño de que se va a casar con ella. Y si después no se casa, va preso. Hay que preguntarse si esa conducta de ofrecer matrimonio y luego no cumplirlo es un bien que nuestra sociedad está consciente que merece la sanción penal, ¿no?
Por eso lo digo, es para discutirlo. Pasa el tema, igual pasa el tema, por ejemplo, con los daños, que también daños a la propiedad, que también están previstos como un delito que puede ser sancionado con privación de libertad. ¿Es ese un bien jurídico de máxima protección para nuestro Estado que requiere ser sancionado mediante la sanción penal? Es un tema para debatirlo, ¿no? O la falta, ¿no? Nosotros atacamos desde la Defensoría una falta que era el de la mendicidad. El que se encontrara, el código decía algo así, el que siendo apto para el trabajo se encontrare mendigando será sancionado con arresto de tanto a tanto o multa de tantos a tantos. El sistema sanciona penalmente a aquel que está en una situación que puede trabajar, pero que está en la vía pública, ¿no? Otro límite que se le impone al ejercicio de la facultad de castigar del Estado en una relación o en un sistema de Estado democrático y social es el de humanidad de las penas. Las penas, por supuesto, deben estar dirigidas a garantizar o asegurar un trato humano para la persona privada de libertad. Por eso, en un sistema de Estado democrático y social de derecho y de justicia, están proscritas aquellas penas infamantes, aquellas penas que impliquen un trabajo, la humillación denigrante o el trabajo forzado para las personas, ¿no? Otro límite clarito para una política, un ejercicio del poder punitivo del Estado en un Estado democrático y social es el principio de la culpabilidad, el conocido principio de culpabilidad, del cual a su vez se derivan diferentes elementos. Uno de ellos es el de la personalidad de las penas. Yo solamente puedo ser castigado por hechos que yo cometí, no por hechos cometidos por tercera persona. El principio de responsabilidad por hecho, lo cual deja por fuera todas esas sanciones penales por la característica propias del sujeto. Ustedes se recuerdan la famosa ley de vagos y maleantes, ¿no? Que castigaba a la persona no por lo que hacía, por el hecho, sino por su propia actitud, por su peligrosidad social, por la posibilidad que cometa delitos, ¿no? Por supuesto, el principio de dolo o culpa. Yo solamente puedo ser sancionado penalmente si tengo la intención de hacerlo o soy culpable del hecho. Es un tema que pareciera muy claro. Pero fíjense, por ejemplo, nosotros hicimos hace poco un documental sobre el caso de los cinco héroes cubanos, ¿no? Y ahí en ese documental, un poco para reflexionar sobre esto del dolor o la culpa, en ese documental una de las esposas de los cinco cuenta como en una de las audiencias de juicio, uno de los abogados le preguntó a la jueza: ¿pero cómo usted condena a este hombre si no hay ningún elemento que demuestre que él tenía intención de hacer eso, o sea, que él hizo eso que usted le está imputando? Y la respuesta de la jueza fue: sí, yo no tengo elementos que prueben que él lo hizo, pero estaba en su mente y él iba a hacerlo. Estaba en su mente que ellos iban a atentar contra intereses norteamericanos
en ese territorio, ¿no? Y el último es el principio de imputación personal. Es decir, la persona tiene que estar en condiciones suficientes, personales y mentales, para ser hecho responsable del delito, ¿no? Y el tercer gran límite, o el último de los límites, por supuesto, es el más clarito, que es el de la proporcionalidad. La persecución penal solo se legitima en un Estado social si es proporcional con el objetivo que persigue conseguir, ¿no? Ahí entra todo un poco la limitación de la duración de las medidas de privación de libertad durante el proceso, y también de la magnitud del daño que se ha causado y la severitud de la pena que se han impuesto, ¿no? Esto que comparto con ustedes son como algunas ideas básicas que desde la doctrina se construyen para orientar cómo debe ser el ejercicio de una facultad punitiva del Estado dentro de un sistema de Estado democrático y social de derecho y de justicia, ¿no? Que, como ven, tiene una importante vinculación con ese reconocimiento que se hace de valores superiores como la justicia, como la solidaridad, como la libertad, ¿no? ¿Qué debería generar la reflexión del día de hoy, ¿no? Es, bueno, cómo se concibe una política de seguridad con base al artículo 2 de la Constitución. ¿Cómo se concibe una política de seguridad en Venezuela inspirada en el artículo 2, en la concepción de Venezuela como un Estado democrático y social de derecho y de justicia, y con los valores superiores que tiene nuestro ordenamiento jurídico? A ver, ¿quién se atreve a decirnos qué se les ocurre? Así, a vuelo de pájaro, lluvia de ideas. ¿Ah? ¿Plomo lampa? ¿Ah? Madrugonazo. Pero, por ejemplo, ahora que estoy tratando de revivirle ese tema. Que
¿Alguien más? Les pregunto, ¿es compatible con un Estado democrático y social, con lo que hemos discutido aquí, una política de reducción de derechos para los procesados en procura de mayor justiciabilidad? Sí. Yo tengo altos índices de impunidad. La solución que yo le doy a la impunidad es reducir garantías y derechos para el ciudadano.